Familia, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche. Bienvenidos a una sección nueva de Matete. Matete, como cada uno de ustedes probablemente saben, es el programa de discipulado que tenemos todos los miércoles de la noche de nuestra iglesia. La iglesia en sus pasos. La palabra Matete quiere decir discípulos. Y pues regresamos a nuestro estudio de Matete, y como hemos estado haciendo, gracias a Dios, en las últimas semanas, lo estamos haciendo a través de Facebook Live. Y pues agradecemos a los hermanos que nos están ayudando, hermano Will, hermana Tara, hermana Shirley, que nos están ayudando a poder pues realizar este trabajo, y sobre todo agradecidos a Dios que nos da la salud y los recursos para poder, y su palabra por encima de todo, pues para poder conducir estas enseñanzas. Así que pues vamos a tener un momento de oración y entramos de lleno a nuestro estudio en esta noche. Padre, gracias nuevamente te damos en el nombre de Jesús, porque nos has permitido pues llegar hasta esta hora en nuestras vidas, Señor. Nos volviste a regalar un día más, cumpliste tu promesa de proveer nuestro pan de cada día, nos diste las fuerzas necesarias para este día y lo que resta del día, las cosas que necesitábamos, Señor, la provisión que necesitábamos, nos vida, Señor, nos diste tu cuidado, tu dirección, tu protección. Y ahora pues llegamos aquí a este momento, Señor, donde pues nos proponemos a estudiar tu palabra. Yo vuelvo a suplicarte que tengas misericordia de mí, Señor, que soy un hombre pecador, que solamente es por tu gracia, es por tu favor inmerecido, que en esta noche soy parte de tu familia, y que aún más tengo el enorme privilegio de poder servirte, Señor. Así que lléname de tu espíritu, contrólame, Padre Santo, y que pues nos enseñes. Vamos a estudiar tu palabra, y lo que queremos es que tú nos enseñes sobre todo lo que vamos a estar considerando en esta noche, a poder bendecir a otros a través de la oración, Señor, y que nos enseñes a cómo podemos cuidar nuestra vida privada de oración. Así que en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas y te damos gracias anticipadas, porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas, Padre Santo, y que nuestra oración está en el centro mismo de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. All right. Lo que hacemos en esta noche entonces es que regresamos a la enseñanza, ¿verdad? Que comenzamos el miércoles pasado. El título de la enseñanza, un paréntesis en el ciclo que hemos estado haciendo de la soberanía de Dios y en la vida del creyente, ¿verdad? Jesús es mi Rey soberano. Nos hemos tomado la libertad de hacer un paréntesis y pues atender algunos asuntos que son pertinentes en la vida del cristiano, particularmente en momentos como el que nos ha tocado vivir, en momentos donde Dios, en su plan soberano, nos ha dado una ventana de tiempo, un kairos tiempo, ¿verdad? Donde usted y yo, pues, podemos, pues, separarnos un poco, y obviamente forzado en el caso nuestro, ¿verdad? Separarnos un poco de lo que acontece diariamente en nuestro diario vivir. Y por medio de esa separación, me parece a mí que la voluntad de Dios es que nosotros reenfoquemos nuestra mirada en Él, y que pues aprovechemos este tiempo como si fuera un tiempo sabático, ¿verdad? Que Dios nos concede para restaurar nuestras cosas y para restaurar, limpiar, descontaminar no solamente nuestras manos, sino nuestro corazón, nuestra comunión con Dios. Dijimos la vez pasada que usted y yo somos bendecidos para bendecir. Cristo dijo que había más bendición en dar que en recibir, y el cristiano es bendecido por Dios, es dichoso, es dichoso, como dijimos en la noche de ayer, pero es con el propósito de que esa bendición que Dios trae a nuestras vidas, la misma fluya a través de nosotros y vaya a parar a la vida de las personas que Dios quiere tocar. La palabra dice que Dios trae bendiciones a nuestras vidas, pero como acabo de decir, Dios las trae para que las compartamos con otras personas.
Lo que consideramos en esta noche es la manera en que usted y yo podemos bendecir por medio de nuestras oraciones la vida de otras personas. Si somos honestos, podemos afirmar o debemos afirmar que hemos sido grandemente bendecidos por las oraciones de otras personas. Hemos sido por las oraciones de otras personas, eso implica que usted y yo pues tenemos una responsabilidad para con otros cuando se trata del asunto de la oración. Dijimos también la vez pasada que el asunto de orar, aunque Dios nos da ese mandamiento y nos da esa exhortación y que lo hagamos sin cesar en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar que tú y yo estemos, si bien eso es cierto, también es cierto que el asunto de orar para algunas personas fluye fácilmente, sin embargo para otros es sumamente algo arduo. Pero aunque sea fácil hacer y aunque sea arduo hacer, lo que sí la Escritura nos enseña es que Dios nos ordena a que lo hagamos. Allá en Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y concluye diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que debemos orar unos por otros, porque nuestra oración, si es eficaz, puede mucho, puede influenciar de formas altamente beneficiosas la vida de otras personas. El pasaje bíblico que hemos considerado la vez pasada y volvemos a considerar en la noche de hoy, yo espero que usted haya podido descargar su bosquejo, está en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 19. Es un incidente muy interesante, muy conocido también en la iglesia primitiva, el incidente donde el apóstol Pedro, luego de una gran persecución que se ha desatado como resultado del hecho de que no solamente los judíos estaban creyendo en Cristo, ahora muchos gentiles también se estaban siendo parte de la iglesia, estaban poniendo su fe en el Señor Jesucristo, se desata, instigado por los judíos, una gran persecución, y encontramos entonces al apóstol Pedro encarcelado, y algo acontece y la narrativa nos dice que la iglesia estaba envuelta, la iglesia estaba bendiciendo la vida del apóstol Pedro a través de la oración. Así que déjeme leer la porción bíblica. Vamos a mencionar simplemente los puntos que cubrimos la vez pasada y cubrimos entonces los que aún no hemos cubierto. Dice entonces en el versículo 1 de Hechos capítulo 12: en aquel mismo tiempo, como acabo de decir, el tiempo donde la iglesia ahora está creciendo de formas sobrenaturales y el tiempo en que gentiles están creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Okay? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto, el haber eliminado, matado, asesinado a Jacobo, Santiago, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender, a arrestar también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Preso, versículo 4, lo puso en la cárcel, tomando a Pedro preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que vigilaran a Pedro, y se proponía, tenía la intención el rey Herodes de sacarlo al pueblo después de la Pascua. Versículo 5, que es clave en la narrativa que estamos leyendo. Así que Pedro en ese momento está siendo custodiado en la cárcel, pero muy importante, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba bendiciendo a Pedro por medio de la oración. Cuando Herodes, versículo 6, dice, lo iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7 nos dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, el ángel tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos.
ángel, versículo 8, cíñete y átate las sandalias. Él así lo hizo y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9, Pedro salió tras el ángel sin saber lo que el ángel hacía en realidad. Más bien Pedro pensaba que lo que estaba experimentando era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma y se apartó de él. Entonces Pedro, versículo 11, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, ¿te acuerdas que hablamos de eso la vez pasada? Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de judíos esperaban que yo fuese ejecutado de la misma forma en que Jacobo también lo fue. Versículo 12, que también es clave. Al darse cuenta de esto, llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan Marcos, el quien tenía por sobrenombre Marcos, y muchos, subraye esto, muchos estaban allí haciendo que orando, bendiciendo la vida del apóstol Pedro y de otras personas a través de la oración, que es el asunto que nos preocupa en este estudio bíblico en esta noche. Versículo 13, interesante por demás todo lo que dice. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena noticia de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15, y ellos dijeron, tú estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Pero Pedro, versículo 16, persistía en llamar, y cuando vieron y lo vieron, se quedaron atónitos porque no lo esperaban, porque no lo creían. Es simplemente algo paradójico. Han estado haciendo lo correcto, han estado tratando de bendecir la vida de Pedro, intercediendo por él en oración. Ya Dios milagrosamente había sacado de la cárcel a Pedro en 2 ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión, al ver a Pedro, dice la Escritura, que se quedaron atónitos, no lo creían. Versículo 17. Pero él, esto es Pedro, haciéndoles con la mano señal de que se callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, hace saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Versículo 18. Cuando se hizo de día, cuando amaneció, se produjo entre los soldados un alboroto, un zaperoco, si usted quiere, un revolú, no pequeño, sobre qué habría sido de Pedro, porque Pedro no estaba en la cárcel y nadie sabía dónde se encontraba Pedro. Versículo 19, que es el último versículo que vamos a leer en esta narrativa. Pero Herodes, habiendo buscado sin hallarlo, esto es a Pedro, obviamente, después de interrogar a los guardias, que no pudieron dar una explicación lógica, ordenó llevarlos a la muerte, que era la pena que traía consigo el que un prisionero escapara. Las personas que estaban de guardia tenían que pagar por eso con su vida. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Así que en las notas suyas, ahí en la primera parte, en la parte de abajo, vimos de manera de aplicación para lo que queremos considerar, que es la forma en que nosotros podemos bendecir a otros por medio de nuestras oraciones. Algunas preguntas que tratamos de contestar la vez pasada, no vamos a profundizar como hicimos la vez pasada, pero sí la vamos a identificar. Preguntas fundamentales acerca de la oración y el cristiano. La primera pregunta es, cuando el cristiano ora, ¿el resultado depende de él o no depende de él? En otras palabras, el poder de quién hace la diferencia cuando se trata de la oración. Dijimos la vez pasada que cuando nuestras oraciones bendicen a otros, no tiene que ver nada con nosotros, la forma en que oramos, las palabras que utilizamos, la posición que ocupamos. Hablando de la posición física, si estamos de pie, estamos arrodillados, estamos acostados, o lo que sea. Dijimos entonces que nuestras oraciones si bendicen a otros es gracias al poder, alabado Cristo, y la intervención de nuestro Señor y Salvador. Sumamente importante, porque cuando nuestras oraciones son contestadas, es Jesucristo quien debe recibir el crédito. No es una cadena de televisión que debe recibir el crédito, un apóstol, una profeta, un pastor, lo que sea,
no debe recibir crédito, no debe recibir ningún tipo de ofrenda, ningún tipo de semilla, ni nada de eso por el estilo. Dijimos entonces también en las notas suyas, a manera de aplicación, de que cuando oramos podemos estar relajados. Es decir, que cuando oramos y nos preguntamos, cuando yo oro, el resultado depende de mí o de quién, depende de Dios, en todo momento de Dios, y el crédito es de Dios. Así que debemos dejarle las cosas en las manos de Dios, simplemente orar conforme a la voluntad de Dios, asegurarnos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios en la medida que usted y yo, con la alimentación que usted y yo podemos tener. Y segundo, dejar todo sujeto, confiando por fe en el poder de Dios. La segunda pregunta era, cuando el cristiano ora, ¿debe ser formal o no debe serlo? Formal quiere decir ceremonioso, ¿verdad? Interesante que en lo que leímos aquí en el capítulo 12 de Hechos, en el versículo 5 y el versículo 12, nos dice que la iglesia estaba orando por Pedro, escuche, pero en ningún lugar nos dice las palabras que los hermanos, las hermanas estaban diciendo, ¿ok? Mencionamos la vez pasada que la tendencia en el día de hoy en muchas iglesias es a estar buscando fórmulas, sistemas, códigos específicos con el propósito de llamar, la atención de Dios, de ganar el favor de Dios. Si digo tal cosa, si menciono tales palabras, si declaro esto, si confieso tal cosa, entonces voy a ganar la atención de Dios, me voy a ganar el favor de Dios. Dijimos entonces, y pues no hay que vaya tan rápido, que cuando se trata de oración, en el día de hoy, muchos abusos son cometidos. Muchas veces los cristianos tratan de avanzar cuando están orando sus propias agendas. En otras palabras, muchas veces oramos formalmente, ceremoniosamente, y muchas veces intentamos, nos guste o no admitirlo, impresionar a otras personas a través de nuestras oraciones. La vez pasada le di varios ejemplos de circunstancias donde yo me viví envuelto, donde pues tuve ese tropiezo, ¿verdad? Y no solamente tratamos de impresionar a otras personas, también incorrectamente tratamos, sin querer queriendo, de impresionar también a Dios. Así que la pregunta es, ¿eso es necesario? La respuesta es absolutamente no. Pues muchas veces las oraciones que llegan con más atención al trono de Dios no son oraciones elocuentes, muchas veces son el resultado de gemidos, de lágrimas, como Romanos 8:26, ¿verdad? Nos dice. Así que cuando oremos debemos hacerlo como nosotros somos, seamos reales, ¿verdad? Usemos las palabras, el vocabulario que normalmente usted y yo usamos. No busquemos vocabulario escogido y muchísimo menos tratemos de utilizar fórmulas mágicas que puedan declarar o crear una realidad. Don't buy that. No crea ese tipo de cosas porque no tienen ningún fundamento bíblico. Tercera pregunta. Cuando el cristiano ora, ¿sus oraciones son efectivas o en realidad no lo son? En otras palabras, esto es lo que queremos decir. Quizá la pregunta no está muy bien hecha, pero lo que queremos decir es esto. Si Dios es soberano, si está en control de todas las cosas y Él va a hacer todo lo que Él quiera, eventualmente cuando regresemos a nuestro ciclo de Matete, Jesús es mi Rey soberano, vamos a entrar definidamente y vamos a acampar por lo menos 2 o 3 semanas en este asunto de la oración y la soberanía de Dios. Pero ahora simplemente para tratar de contestar esta pregunta, si Dios es soberano, entonces ¿hacen mis oraciones alguna diferencia? La respuesta es, desde luego que sí. Dios nos ha mandado a orar. ¿Y cómo puede funcionar eso si Dios es soberano? Pues Dios es soberano, pero Dios nos ha dado una clara instrucción de que debemos, entre otras cosas, hacer lo que estamos discutiendo aquí, que es interceder, orar, presentar nuestras oraciones delante de Él y con promesa, ¿verdad? Que Dios nos escucha y que si tú tocas se te va a responder y que si tú buscas vas a encontrar. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí en Hechos 12 es interesante lo que dice. Vemos que Pedro, y podríamos inferir que la oración de la iglesia tuvo bastante que ver con eso. Right? Okay, Pedro fue liberado de la cárcel, fue
divinamente protegido del Señor. No sabemos que la iglesia está orando, pero podemos definitivamente concluir que la iglesia estaba orando por Pedro, porque ya sabían lo que había pasado con Jacobo y que estaban intercediendo a Dios probablemente para que cuidara a Pedro, que le diera fuerza, que le diera fortaleza. No sabemos específicamente, pero sí sabemos, podemos inferir que la iglesia estaba orando y Pedro, divinamente, sobrenaturalmente, Pedro es protegido y es sacado de la cárcel. Pero también vemos al principio de la narrativa del capítulo 12 de Hechos que Jacobo fue arrestado y fue ejecutado por el rey Herodes. Y no es ilógico asumir que mientras él estuvo en prisión, la iglesia también estaba orando, estaba intercediendo por él. Así que la pregunta aquí que tenemos es, ¿hacen o no hacen una diferencia nuestras oraciones? La respuesta es, desde luego que sí, y que cuando tú y yo oramos debemos sentirnos seguros. ¿Seguros de qué, pastor? Seguros de que nuestra oración es efectiva, de que nuestra oración hace una diferencia. Debemos recordar que la oración, como dijimos la vez pasada, es probablemente uno de nuestros mayores privilegios. Tenemos acceso al trono del Dios creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso que se merece toda la alabanza y toda la oración. Usted y yo en ningún momento estamos fuera de tiempo. Usted y yo podemos acudir, podemos entrar a esa corte celestial en cualquier momento. Quizás uno de nuestros mayores privilegios, y también no solamente es un privilegio, es nuestra mayor responsabilidad o una de nuestras responsabilidades más serias. Pero al mismo tiempo es parte del gran poder que Dios ha puesto en las manos de su amada iglesia. La cuarta pregunta es la siguiente. Cuando el cristiano ora, ¿puede perjudicar sus oraciones o no puede hacerlo? Ya dijimos que usted y yo no precisamos ser perfectos, nunca podríamos orar, entonces no precisamos decir las palabras perfectas, la fórmula mágica. Si eso fuera esa forma, pues entonces nadie podría orar. Por otro lado, también podemos decir que la palabra enseña que hay ciertos aspectos en nuestra oración que pueden influenciar. Escuche, si usted y yo vamos a ser de bendición en la vida de otras personas o si no lo vamos a hacer por medio de la oración. Yo quiero que miren la tercera página, me parece, de las notas que usted tiene, ahí donde dice 5 cosas que obstaculizan nuestras oraciones, 5 cosas que son impedimentos para nuestras oraciones, 5 cosas que obstaculizan la efectividad de nuestras oraciones, tratando de responder la pregunta si hay algo que pueda perjudicar mis oraciones. Cuando yo oro, podrá haber algo en mí que pueda perjudicar mis oraciones. Veamos primeramente el punto número 1, que sí hay algo, y es la falta de oración. Escriba eso si tiene sus notas. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué razón? Subrayo lo último, porque no pedís. Ahora, es bueno recibir consejería, es bueno tener libros cristianos que nos puedan ayudar, es bueno ir a congresos de oración, seminarios de oración, es bueno tener una lista de oración, pero si usted y yo no oramos, no estamos definitivamente haciendo lo mejor que podamos hacer. Es que hay una sugerencia práctica detrás de lo que quiero decir y es esta: nunca diga esto. Muchas veces yo me he cogido diciendo esto, no me queda otra cosa que no sea orar. Eso pues le sale a uno así a veces automáticamente, pero si nos detenemos, tenemos que primeramente recordar que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que en nuestra mente el asunto de la oración no debe tener, aparentemente no tiene el valor, no tiene la efectividad, no tiene la prioridad que debería tener. Así que en vez de decir no me queda otra cosa que orar, usted y yo debemos orar inmediatamente,
orar consistentemente y orar en cualquier lugar. La Escritura nos dice orar sin cesar, 24/7 en todo momento. Sabemos que la Escritura nos dice que vamos a estar 24 horas de corrido orando sin parar. Lo que quiere decir es que usted y yo vamos a estar orando en cualquier lugar. Estoy en la cama, voy a orar. Me voy a levantar, puedo orar. Voy a ir al baño mientras me estoy bañando, puedo orar. Me subo a mi automóvil, puedo orar. Ahora, ¿por qué eso es importante? Es importante por el resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que si usted y yo pues desarrollamos ese hábito, bendito sea el nombre de Jesucristo, usted y yo vamos a experimentar algo que definitivamente usted y yo necesitamos. Vamos a experimentar la presencia, aunque Dios está alrededor de todos nosotros, aunque Dios es omnipresente, aunque Dios está en todo lugar, usted y yo, si estamos orando en cualquier momento, en cualquier circunstancia, usted y yo vamos a experimentar la presencia del Señor 24/7. William Carey, misionero a la India, muy conocido, hombre de Dios, en una ocasión dijo lo siguiente, hablando de la oración, dijo: yo acostumbraba a pedirle a Dios que me ayudara. Luego comencé a pedirle a Dios que me dejara ayudarle. Finalmente, ahora lo que hago es que le pido a Dios que haga su trabajo por medio de mí. Así que un obstáculo para nuestras oraciones es la falta de oración. Otro obstáculo, otro impedimento para nuestras oraciones, escriba esto, es una sola palabra, es la palabra egoísmo. Santiago capítulo 4, versículo 3 nos deja ver bien claramente la realidad de este obstáculo. Dice el versículo 3 de Santiago 4, pedid pero no recibís. ¿Por qué razón, Santiago? Porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Ahí esa última frase, gastar en vuestros deleites. La realidad es que si somos honestos, en la mayor parte de nuestras oraciones nos daremos cuenta, si las vemos, las analizamos, que las mismas están centralizadas alrededor de nosotros mismos. Y ustedes, que son parte de nuestra familia e iglesia local en sus pasos, me han escuchado 3 millones de veces hablar sobre el particular del hecho, de la realidad, de algo que no es deseable, que no debe ser de esa forma, de que mis oraciones estén centradas alrededor de mi salud, de mi familia, de mis hijos, de mi dolor, de mi situación, de lo que me está pasando. Hemos sugerido ya muchísimas veces que la solución a esto es asegurarnos que nuestra oración se alinee con nuestros deseos. Por eso le pedimos a Dios: Señor, por favor, limpia mi oración, descontamina mi oración. Le pedimos a Dios que alinee nuestros deseos con los deseos de Él. Entonces, si mis deseos están alineados con los deseos de Dios, sea para mí, o sea para mis hijos, sea para nuestra iglesia, o sea para esta nación, pues entonces mi oración va a ser una oración que va a tener genuinamente poder de lo alto, poder espiritual. Alguien hablando de este particular dijo lo siguiente: no ore para que Dios le dé una vida fácil, ore, escuche, para que Dios le haga una persona fuerte. Estamos hablando del impedimento, del obstáculo que el egoísmo es en nuestras oraciones. No ore para que Dios le dé una vida fácil. Ahí ve egoísmo claramente, que comodidad, que se resuelva esto, que esto pase pronto, que yo pueda tener esto, que no tenga tal cosa, que esto se resuelva. No ore de esa forma, ore para que Dios le haga, alabado sea el nombre de Jesucristo, le haga una persona fuerte emocional, una persona fuerte emocionalmente, una persona fuerte espiritualmente, una persona fuerte relacionalmente. No ore, continúa diciendo este caballero, este hermano en Cristo, no ore por tareas iguales a su capacidad. Pero es que yo lo que puedo hacer es tal cosa, lo que yo estoy preparado es hacer tal o cual cosa, y yo no puedo bregar con eso, y yo no puedo bregar con aquella otra cosa. No ore por eso, para que Dios le dé tareas para usted hacer que sean conforme a las capacidades suyas. Ore, escuche, por capacidad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Ore por capacidad en su vida que sea conforme a las tareas que Dios en su plan soberano, que todo lo conoce, que nunca le va a dejar, que nunca le va a abandonar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ore entonces por capacidad igual a las tareas que Dios en su plan soberano decida poner en sus manos.
para que Él las haga por medio de usted. Si usted ese último principio lo tiene claro, va a estar en muy buena posición. Otro obstáculo, otro impedimento, primero falta de oración. Eso, obviamente, si no oro, pues eso va a obstaculizar mi vida de oración. Segundo, el egoísmo. Tercero, muy importante, por favor, escríbalo, pecado no confesado. Isaías 59:2 dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades, pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, porque Él es santo, 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 santo. Y vuestros pecados han hecho, escucha, que se oculte de vosotros su rostro para no oíros. Estamos hablando aquí de la persona que abiertamente está viviendo en rebelión contra Dios. La persona que dice, como muchas veces yo he dicho en la iglesia, a palabras eléctricas, oídos desconectados. Cuando se trata de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, lo que Dios dice, no se ajusta a lo que yo quiero, pues no voy a escuchar. Persona que deliberadamente rehúsa escuchar la voz de Dios. La persona que aunque está escuchando, la persona que aunque uno sabe lo que Dios quiere, rehúsa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un impío, una persona que rehúsa vivir piadosamente. La solución para eso, familia, hermanos, personas que quizás nos están escuchando, amigos, la solución para eso es precisamente el asunto del cual estamos hablando. La solución para eso es oración, en específico la oración de confesión y la oración de arrepentimiento. Quizás, como decimos aquí tantas veces, una de las herramientas más extraordinarias que Dios le ha concedido a sus hijos. Así que la solución es confesar, arrepentirse y restaurar nuevamente y restituir lo que sea necesario de forma tal que nuestra comunión con Dios pueda ser restablecida. Alguien dijo que la oración hará que el hombre deje de pecar. Si usted va a orar, mantenerse orando genuinamente y pecando al mismo tiempo son dos cosas que se repelen. Así que la oración hará que el hombre deje de pecar, o el pecado hará que el hombre deje de orar. Así que usted decide cuál de las dos cosas van a ser la realidad en su vida. La oración va a hacer que usted deje de pecar, que usted confiese ese pecado, que usted se arrepienta, que usted haga lo que sea necesario para restaurar su comunión con Dios, para que el gozo de la salvación regrese a su vida, o usted va a continuar haciéndose el sordo, siendo indiferente, viviendo en rebeldía, permitiendo que el pecado provoque que cada día que pase usted ore menos y menos. Otro obstáculo, otro impedimento son las relaciones rotas. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Escuche lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, haz que deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, haz lo que sea primero, si hay que confesar, si hay que arrepentirse, si hay que restituir, hacer lo que sea necesario, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. La palabra enseña que una de las cosas que más obstaculizan nuestras oraciones son los conflictos no resueltos. Es pero que muy difícil, quizás imposible, poder tener una vida de oración efectiva. Que mi oración pueda tener impacto en la vida de otras personas si yo me rehúso a hacer lo que sea necesario hacer para buscar reconciliación nuevamente con las personas con las cuales tengo conflictos. Algunos conflictos no se pueden resolver, pero la inmensa mayoría, usted y yo, podemos tratar de resolverlos, ¿vale? Es decir, que los conflictos no resueltos son un obstáculo, son un impedimento para que nuestra oración pueda ser efectiva. ¿Qué puedo hacer? Pues hacer lo que la palabra dice. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: hasta donde dependa de ustedes, hacer todo lo posible para vivir en paz con otras personas. Que simplemente hace lo que sea posible, lo que sea bíblicamente posible para vivir en paz con otras personas. Y número 5, otra cosa, otro obstáculo, otro impedimento para la efectividad de nuestra vida de oración es la falta de fe. Allí en el pasaje que leímos hace un momento, en el versículo 15,
lo leímos y le dije que era significativo. Dice, y ellos le dijeron, ¿quiénes? Las personas que estaban orando por Pedro, cuando la muchacha fue y le dijo que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Así que la realidad es esta, hermanos, hermanas, personas que nos están escuchando y viendo en esta noche. La realidad es que muchas oraciones pues no pasan del techo porque carecen del elemento más importante, que es el elemento fe. Muchas veces somos como esos cristianos que, como decía el dicho, oramos por lluvia, pero cuando salimos de la casa no llevamos con nosotros un paraguas. En las notas suyas, esto está escrito, subráyelo. Fe es creer que Dios está atrás. ¿Me entendió lo que estaba diciendo, que acabo de decir? I hope you did, ¿ok? ¿Sabes? Cuando nos falta fe, somos como esos cristianos que muchas veces cuando oran por lluvia, ¿verdad? Cuando salen de la casa, pues no se llevan un paraguas porque oran por lluvia, pero no esperan que llueva, ¿right? Usted y yo no debemos ser de esa forma. Así que en las notas suyas dice, fe es creer que Dios está trabajando simplemente por el hecho de que, simplemente por el hecho de que Dios prometió que lo haría. Fe es creer que Dios está trabajando simplemente por el hecho, no por ver nada. O sea, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Simplemente por el hecho de que Dios dijo que lo iba a hacer. Dios me dijo que orara por tal cosa. Dios ha puesto en su palabra, me ha dado una revelación escrita y me ha instado a interceder por tal o cual cosa que yo sé que es la voluntad de Él. Así que usted cree que Dios está trabajando simplemente por el hecho de que Dios prometió que lo haría. Así que hemos visto hasta ahora algunas cosas que pueden ser impedimentos, que pueden obstaculizar nuestra vida de oración. Ahora, en conclusión, quiero que veamos la forma en que podemos entonces nosotros cuidar esa vida de oración. En el día de hoy le envié un texto, como hacemos todos los miércoles y todos los sábados en la tarde. El texto que le envié en el día de hoy, obviamente recordándole de nuestra reunión de Matete esta noche por Facebook Live, comenzaba diciendo que el descuido en la vida de oración conduce a muchos creyentes a una cosa que se puede describir como parálisis espiritual. No solamente eso, que el descuido en la vida de oración muchas veces puede conducir a creyentes a que caigan en pecado. Por esa razón, usted y yo precisamos vigilar nuestra vida de oración. Por eso usted y yo precisamos cuidar nuestra vida de oración. Así que permítame, por favor, pues concluir la enseñanza de la noche de hoy, hablándole un poquito con relación a eso. ¿En qué consiste esto? ¿Qué cosas podemos tomar en consideración al momento de cuidar mi vida de oración? Si no la cuido, una cosa que puede suceder es que yo termine paralítico espiritualmente. Quiere decir que no hay movimiento, que no hay fuerza, que no hay fortaleza en una clase. Y también puede acontecer, si yo descuido mi vida de oración, que termine cayendo en pecado. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:12, nos dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Right? Now, usted y yo tenemos muchos motivos que nos animan a orar. Primero es que Dios ha hecho todo lo necesario para que la oración sea algo fácil si tan solo usted y yo, dirigidos por el Espíritu Santo, intentamos tener esta vida de oración. Porque Dios nos ha dado provisión, prometido provisión para cada dificultad que usted y yo podamos enfrentar, de forma tal que usted y yo no tenemos excusa alguna si usted y yo caemos en el mal hábito de no orar. Por otro lado, tenemos que tener presente en nuestra mente, que nos da ánimo y que nos motiva a orar, el hecho
de que usted y yo nos acercamos al trono de la gracia de Dios confiadamente. Lo hacemos de esa forma confiadamente, no lo hacemos temorosamente, porque usted y yo nos acercamos a ese trono nuevamente en el nombre que está por encima de todo nombre, que es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nombre de Jesús, escuche, asegura sin duda que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Estoy hablando ahora acerca de cómo puedo cuidar mi vida de oración. Nuevamente, cómo puedo estar motivado. Dios lo ha hecho fácil. Dios ha dado provisión para todas las dificultades que yo pueda tener. Así que yo no tengo excusa. No solamente eso, sino que cuando yo vengo a la presencia de Dios, vengo no por méritos míos, vengo por mérito de Cristo, vengo en nombre de Jesucristo. Y el hecho de que yo pueda acercarme a Dios de esa forma, eso me da confianza y me permite orar con denuedo. Así que eso es una verdad gloriosa que debe animarte a ti y que debe animarme a mí. Allá en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el primer versículo, nos recuerda que tú y yo tenemos un abogado, tenemos un mediador, Cristo el Señor, que siempre está listo para presentar las peticiones de aquellos, escuche, que acuden a Él. Y ese Cristo no cambia, es fiel. Y ese Cristo definitivamente va a presentar mis oraciones ante el trono de Dios. Así que ese hecho también debe traer ánimo a mi vida cuando se trata de yo mantener mi hábito de oración en privado o mi oración en secreto, que es el tipo de oración de paso en la cual estoy hablando en este momento. Ahora, eso es sumamente importante, tener estas cosas claras en nuestra mente es importante porque nuestras oraciones en sí mismas son débiles, pero cuando usted y yo las presentamos primeramente por el poder del Señor Jesucristo, pues, perdonando la redundancia, se convierten en oraciones poderosas. Y la Escritura nos dice que cuando son presentadas por el Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, nuevamente, su oído, el oído del Padre, siempre está abierto al clamor de todos aquellos que buscan de Él. Que entremos confiadamente al trono de gracia para encontrar misericordia y gracia para el momento oportuno. Y perdone que parafrasee esa porción bíblica. Y eso también me anima a orar, aunque mis oraciones son débiles, como yo vengo a la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo, me aseguro que voy a tener audición, el oído de Dios va a estar listo, apresto para escuchar mi oración. También nos dice la Escritura que el Espíritu Santo siempre está listo para ayudarnos en nuestras oraciones, porque eso es parte de su trabajo. Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, somos débiles, nuestras oraciones son débiles, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese Espíritu Santo es el que allá en Zacarías capítulo 12 versículo 10 se identifica como el Espíritu de gracia y el Espíritu de oración, ¿vale? Así que nosotros solo lo que precisamos es buscar de su ayuda. No, la Escritura está llena, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, de toda clase de promesas preciosas, grandiosas, para todos aquellos que oran. Escuche lo que Mateo 7 y 8 dice. Pedid y se os dará, usted lo sabe, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son promesas preciosas, grandiosas para usted y para mí, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Cristo hablando, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. También en el contenido del Antiguo Testamento tenemos ejemplos sobre el poder de la oración. Allá en el Antiguo Testamento vemos cómo la oración abre el mar rojo, vemos cómo la oración provoca que agua salga de una roca, vemos cómo la oración provoca que el sol se detenga, vemos cómo la oración provoca que cosas que eran imposibles se conviertan en realidad. ¿Y por qué está diciendo todas esas cosas, pastor? Pues porque todas esas cosas nos deben animar a cuidar nuestra vida de oración.
si no me he hecho entender por qué cuidar mi vida de oración. Para mí, uno de los elementos más importantes con relación a la vida de oración es que la oración, escuche, la oración siempre, y siempre, siempre, la oración bíblica, la oración hecha como la Escritura nos instruye a hacerla, right? Okay. Esa oración, no la oración que se hacen por los canales de televisión, que pon la mano en esto, declara y confiesa y proclama, ese tipo de oración no es la oración que la palabra de Dios habla. Pero la oración bíblica, escuche, siempre conduce a algo que usted y yo debemos tener como prioridad en nuestra vida, que es lo que la palabra llama santidad. La prioridad en la oración es vehículo que siempre conduce a la santidad. De paso, existe una gran diferencia entre los logros de algunos creyentes. Me explico. Hay algunas personas que reclaman que son verdaderos creyentes, pero son personas que parecen permanecer como niños fluctuantes, niños espirituales, toda su vida. Pasan los años y se mantienen iguales. No hay crecimiento, no hay madurez espiritual en ellos. Hebreos capítulo 6 nos habla sobre esa circunstancia y al hablar de estas personas dice que son perturbados por sus propios pecados y que todavía necesitan la leche de la palabra en lugar del alimento sólido. Pero también la misma palabra nos dice que hay otro tipo de creyente que siempre, alabado sea el nombre del Señor, por la gracia de Dios, están creciendo y están avanzando en su vida cristiana. Esos son cristianos que crecen en fe, son cristianos que crecen en buenas obras, son cristianos que intentan grandes cosas y hacen grandes cosas para el Señor. Son cristianos que no son perfectos y cuando fracasan vuelven a intentarlo. Son cristianos que no son perfectos y cuando caen en pecado, con la ayuda de Dios, al responder, ¿se acuerda el domingo pasado? El caso de la mujer que fue encontrada en adulterio y los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos recibieron convicción de pecado, pero siguieron de largo. La mujer recibió convicción de pecado, pero se quedó allí hasta recibir el perdón de Dios. Así que estos cristianos que siempre están creciendo y avanzando en la vida cristiana, cuando caen en pecado, porque aquí el que diga que no está caído en pecado, pues es un mentiroso. Pero cuando caen en pecado, se levantan pronto, confiesan su pecado. No hay que esperar el domingo cuando lleguen a cenar al Señor para confesar su pecado y arrepentirse. De paso, son cristianos que piensan de sí mismos, otra vez se ven a sí mismos como esos vasos rotos, nuevamente, barro, agrietados, se ven como siervos débiles e inútiles. Pero sin embargo, alabado sea el nombre de Cristo, son las personas cuyas vidas dejan ver la verdadera fe cristiana a un mundo perdido. Ahora bien, ¿cómo es que usted y yo podemos explicar esta diferencia que existe entre el pueblo de Dios? ¿Por qué algunas personas son mucho más piadosas, piadoso quiere decir que viven conforme a la voluntad de Dios, que otras personas? La diferencia me parece a mí, en la mayoría de los casos, debido a los diferentes hábitos de oración, particularmente esta oración en privado, esta oración en secreto. Alguien dijo que aquellos que no son notablemente piadosos, que su vida no refleja esa vida piadosa, oran solamente un poco en privado, si lo llegaran a hacer. Mientras que aquellos que son más piadosos, cuyas vidas se caracteriza por eso, en público y en privado, son personas que tienen una vida de oración en privado que es saludable, que es consistente. ¿Cuál es el punto? El punto es este, hermanos y hermanas. Una vez una persona genuinamente se ha convertido al Señor, su crecimiento en la santidad va a depender, entre otras cosas, del uso cuidadoso de los medios, de los recursos que Dios le ha señalado, que Dios le ha dado, los recursos que Dios nos ha provisto. Yo someto a su consideración el hecho de que el medio principal por el cual los creyentes han avanzado en santidad es el hábito, escuche por favor, de esa oración en privado, esa oración en secreto, ese momento de comunión íntima con el Dios Creador que los salvó.
Si usted y yo leemos la vida de grandes personas que han sido utilizados por Dios, hombres o mujeres, nos daremos cuenta de que esto es cierto. ¿Por qué razón? Porque ningún creyente puede llegar a ser usado por Dios, puede convertirse en un creyente destacado, ser destacado definido por la Biblia, no por el mundo, sin ser primero un hombre o una mujer de oración. Así que si usted y yo deseamos crecer como cristianos, tenemos que aprender el valor, lo esencial, lo imperativo de la oración en secreto. ¿Y qué sucede si tú y yo descuidamos nuestra oración en secreto? Gracias por hacerme esa pregunta. ¿Okay? El descuido de la oración en privado, esa oración en secreto, entre otras cosas, causa lo que estamos identificando aquí como retroceso espiritual, estancamiento espiritual. De paso, si no estamos creciendo, vamos para atrás, como el cangrejo. El descuido de la oración es una de las causas principales del retroceso, del estancamiento en la vida de un cristiano. De paso, es posible retroceder en la vida cristiana después de haber empezado bien. Ojalá pueda escribir eso por algún lugar. Te lo digo nuevamente. Es posible retroceder, ¿right? Dar para atrás un poquito, bastante en la vida cristiana, al punto que tenga consecuencias funestas. La vida cristiana, después de haber empezado bien. Ejemplo de esto lo vemos en los creyentes de Galacia, quienes progresaron, vivan bien por algún tiempo, pero después dice la Escritura que se desviaron ante la influencia negativa de los falsos maestros judaizantes que entraron en la iglesia. Otro ejemplo de esto es Pedro. Pedro, en su autosuficiencia, en su concepto inflado de sí mismo, afirmaba fuertemente su amor, su compromiso para con el Señor, pero cuando llegó el momento de la verdad, dice la Escritura, que lo negó. De paso, el domingo que viene vamos a hablar acerca de Pedro, vamos a hablar acerca de Pablo, dos personas que fallaron, que pecaron, dos personas para los cuales el perdonarse a sí mismo tiene que haber sido una cosa sumamente difícil. De ese asunto vamos a hablar el domingo que viene. Así que ser uno de los que retroceden es vivir en miseria. Escuche, por favor. Es una de las peores cosas que le pueden suceder a un hombre, particularmente a una persona que tenga una relación con el Señor. Claro está, cuentas claras conservan amistades. Sabemos que la gracia salvadora en un creyente no puede ser destruida. Si usted ha sido salvo, no hay nadie que le pueda quitar esa salvación. Sabemos que la verdadera unión con Cristo es inquebrantable. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Pero también debemos creer, por lo menos yo creo, que una persona puede caer tan fuertemente que pierda de vista su posición, quién soy en Cristo Jesús, y llegue a un punto en que se desespere, aunque está en su salvación, esté desesperado, esté angustiado, esté altamente atribuido. Pregunta, ¿por qué una persona que pierde de vista su posición en Cristo continúa siendo salvo, pero continúa estando desesperado, angustiado? Respuesta, estará de esa forma porque va a estar viviendo con una conciencia que está herida por el pecado. Continuará de esa forma porque va a estar viviendo con una memoria en su mente llena de reproches por su autocondenación y vivirá angustiado, vivirá desesperado, ¿verdad? Vivirá de una forma que es contrario al gozo y la felicidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque va a estar cargando con un espíritu quebrantado por el peso de esa mala conciencia que va a tener dentro de sí. Tristemente, a pesar de todas esas realidades, para que me haya hecho entender, Proverbios 14:14 dice lo siguiente de ese tipo de personas: de sus caminos será alto el apartado de razón. El necio está satisfecho de su conducta. Así que, nuevamente, por favor, ¿cuál es la causa del retroceso espiritual? Por lo regular, es el descuido de la oración privada, de esa oración en secreto. Así que
Debemos tener presente, hermanos, que este descuido de la oración en la vida cotidiana, en las decisiones que usted y yo tenemos que tomar, ese descuido ha conducido a muchas personas que en un momento dado han estado caminando con el Señor, sirviendo al Señor, los ha conducido, como dijimos al principio, a una condición de parálisis espiritual, donde no producen, donde no hay movimiento, donde no hay contribución de ninguna clase a la obra del Señor. Y en muchos casos ha conducido con sus actitudes, ¿verdad?, a que Dios se eche para atrás, como hace en muchas ocasiones, de que su disciplina pues caiga y muchas personas terminan en pecados no muy bonitos, que digamos. La palabra de Dios nos enseña que usted y yo podemos estar seguros, escuche bien esto, de que los hombres o las mujeres que caen en privado, en pecado, estoy hablando, mucho antes de lo que hagan, lo hagan en público. Vuelvo a repetir nuevamente porque no lo dije bien. Podemos estar seguros de que los hombres y mujeres caen en privado, otra vez, en privado en su vida de oración, en privado en su oración secreta, caen en privado mucho antes de que lo hagan en público. Caer en privado quiere decir que su vida de oración es nula, no existe, ¿okay?, en ninguna forma. Así que si usted es creyente, espero que usted nunca retroceda en lo que se trata de su vida espiritual. Pero si usted quiere evitar eso, si usted quiere evitar el retroceder en su vida espiritual, le digo con humildad, nuevamente, otra vez, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Le digo con humildad que debe tener mucho cuidado con relación a su vida de oración privada, a su vida de oración en secreto. Así que no permitamos, hermanos y hermanas, que nada nos desanime en la búsqueda del cuidar de nuestra vida de oración privada. Es muy probable que muchas cosas sucedan, que nos sintamos desanimados, ¿okay? Es bien probable que el tiempo de oración se convierta en un tiempo de problemas. Y cuando eso suceda, tú y yo tenemos que acordarnos que es bien común que eso suceda, porque si hay una cosa que el diablo odia es de ver que la iglesia del Señor Jesucristo está en busca de un tiempo de oración privada, en secreto, genuina y verdadera. Pero usted y yo, conscientes de en quién hemos creído, precisamos perseverar. ¿Por qué razón? Porque perseverar es algo, la capacidad para perseverar es algo que nuestro Señor y Salvador ha prometido que Él nos va a ayudar a hacer. Si usted y yo vamos a perseverar es porque el Señor ha prometido que nos va a dar la capacidad para hacerlo. Algunos consejos acerca de nuestras oraciones. Recuerden la importancia de que haya reverencia, que haya humildad en la oración. Recuerde con quién usted está hablando. Es mi papá, pero es el Dios Santo Santo, un Dios de justicia. Recuerde quién es usted, una persona que ha sido salvo por la gracia de Dios. Recuerde la necesidad que tenemos de orar en el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos ayude en oración, de forma tal que nuestras oraciones no se conviertan en una formalidad, que hablamos ya hace un momento. Acordémonos de orar consistentemente, orar en todo momento, en todas las actividades que tengamos, hacer la oración parte de nuestra rutina diaria. Recordemos la necesidad de perseverar en oración, ser fervientes en la oración, la importancia de orar con fe, tener denuedo en nuestras oraciones, orar obviamente con respeto, reverencia a Dios, pero orar, tú sabes, seguros de que estoy hablando con mi Padre Celestial. Es importante que seamos específicos en nuestras oraciones. Necesitamos confesar nuestros pecados específicamente, necesitamos orar por nuestras debilidades específicamente y necesitamos hablar con Dios acerca de nuestras necesidades específicas. ¿Okay? Recordemos siempre la importancia de orar los unos por los otros. Eso se lo digo
para que se asegure de que sus oraciones no sean egoístas y seamos agradecidos en toda oración, porque tenemos un montón de cosas por las cuales podemos ser agradecidos. Yo creo que si no hay expresión de gratitud en la oración, esa oración, por más que usted y yo lo podamos decir, no es una oración genuina. Así que vigilemos nuestra vida de oración, recordemos que nuestra vida cristiana, nuestra jornada cristiana, nuestra experiencia cristiana comenzó con la oración, oramos a Dios confesándole a Cristo como el Salvador. Nuestra vida cristiana comenzó a florecer a través de la oración, pero escuche por favor, les suplico que me escuche, tengamos cuidado, porque nuestra vida cristiana, nuestra experiencia cristiana, nuestra jornada cristiana puede decaer si usted y yo descuidamos nuestra vida de oración, particularmente nuestra vida de oración en privado, nuestra vida de oración en secreto. ¿Okay? Así que vigilemos nuestra vida de oración. Si lo hacemos, es poco probable que nos quedemos estancados en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual, en nuestra intimidad con el Dios que nos salvó, el Dios que nos ama, el Dios que lo que quiere es tener esa relación íntima contigo y conmigo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es justo. Podemos acercarnos a Él confiadamente en cualquier momento, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mi pregunta es, ¿ha hecho Cristo por ti lo que Él, por encima de todas las cosas, quiere hacer? ¿A Cristo ha lavado tus pecados, te ha redimido, te ha salvado, te ha dado un nuevo nacimiento, ha puesto su Espíritu Santo a vivir permanentemente en ti? Si hay dudas sobre ese particular, clama a Dios y dile que te salve, dile que tome posesión de ti, dile esta propiedad es tuya, yo te la entrego por completo, ven, vive permanentemente en mí, dirige mi vida en la dirección que tú quieras y concédeme de tu gracia y tu poder para yo poder obedecerte. Si oras de esa forma con humildad, Dios viene, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Si ya le pertenece, por favor, no le deje oído sordo a lo que hemos hablado en el día de hoy. Todavía quedan quizás algunas semanas de esta cuarentena posiblemente, así que tienes tiempo de sobra para poder vivificar esa oración privada y secreta con el Dios que te ha dado, un tiempo de sabática, un tiempo aparte, separado, para que tú y yo lo utilicemos para buscar restaurar esa intimidad con Él, que Él tanto desea que tú y yo tengamos. God is good all the time. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente. Gracias porque me has permitido llegar hasta este punto en esta noche. Gracias por permitirme comenzar y terminar la enseñanza. Gracias porque por medio de ella pues he aprendido algunas cosas. Tú has impreso algunas de las cosas que he mencionado en mi corazón, cosas que tú y yo tenemos que hablar eventualmente, quizás antes que me acueste en esta noche. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Tú la enviaste con un propósito, ese propósito se va a realizar. Oro por los que están escuchando, oro para que sean honestos, oro para que confiesen su pecado, Señor, que reconozcan que su vida de oración no está donde debe estar, que es deficiente, y que con tu ayuda, Señor, se disponen a cuidarla, a cuidar de ella, a no ser ya más negligentes, y buscar esa intimidad contigo, Padre Santo. Gracias por darnos a Cristo, gracias por darnos tu palabra, gracias por sellarnos con tu Espíritu Santo, y gracias por esta promesa que tú nos has dado. Tú fuiste, Señor Jesucristo, ascendiste victorioso sobre la muerte del pecado. Ahora estás preparando el lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros eventualmente también estemos. Ven pronto, Cristo. Te amamos, en tu nombre, por tu gloria, con humildad y agradecimiento. Amén.